Trela. Y me gustaría compartir con ellos, Andrés, y, un momento de Blatter cuando habla, por eso yo quise recortar esas frases de Blatter. Esto fue antes de la elección. Vamos a verlo y después lo discutimos. There can be no place for corruption of any kind. The next few months will not be easy for FIFA. I'm sure more bad news may follow, but it is necessary to begin to restore trust in our organization. Let this be the turning point. Bueno, él ya estaba advirtiendo que venían malas noticias. Sí. Yo creo que él ya sabía esto. No sé qué pasó en el medio, pero bueno, acá estamos para discutirlo. Y la pregunta que nosotros dejamos planteado es, Iván, si no hubiera existido una Loretta Lynch, ¿estaríamos todos escandalizándonos, diciendo qué terrible todo esto, no nos dimos cuenta, hay que cambiar? ¿O estaríamos igual? No, ahí con Loretta Lynch vimos algo de la cual se habla a veces en la Argentina, ahí hubo voluntad política, ¿no? Y es algo paradójico que el país que tal vez menos le interesa al fútbol, del mundo casi, es el país que aparentemente va a hacer mucho por limpiar el fútbol. Un dato para tener en cuenta es que en el fondo la lucha de Loretta Lynch de Estados Unidos o la FBI en este caso no es contra FIFA solamente, porque acá hay una agenda mucho más amplia que es parte de la gran agenda internacional que involucra hasta las Naciones Unidas. Acá de lo que estamos hablando es también la lucha contra el lavado de dinero, sea por soborno, coima, narcotráfico o terrorismo. Es parte de un paquete general que preocupa a países como Estados Unidos y muchos otros países que están en esa lucha. Javier, vos siempre has tenido una actitud de rebeldía frente a todo este sistema. Pero la pregunta es, si no hubiera existido, porque ahora todos se rasgan las vestiduras, todos quieren cambiar, ¿viste? Qué horror lo que estaba pasando, mirá lo que pasa en la Argentina. Uno, lamentablemente, ¿no?, tiene que enarbolar el orgullo de haber sido un precursor en señalar ciertos bolsones de corruptelas dentro del sistema de la AFA y del fútbol universal, ¿no? Yo creo que acá, independientemente y paralelamente a la problemática del fútbol, como bien decía Iván, se abre un interrogante respecto de lo que va a ser la justicia supranacional, una justicia universal, es decir, una justicia globalizada. Es decir, muchos acusaban hasta este momento a Estados Unidos de ser la policía del mundo, que quería pretender ser la policía. Bueno, ahora es Estados Unidos el fiscal del mundo. Ese es un gran interrogante porque obviamente ha apuntado nada menos que al corazón de una, si no la más grande multinacional que existe en el planeta. Y por otro lado, yo creo que más allá de lo que significa Loretta Lynch, que para mí es una mujer extraordinaria, creo que sí, independientemente de Loretta Lynch, el sistema judicial norteamericano estaba preparado para dar el golpe, claro, porque esta investigación data de muchos años antes. Se viene investigando desde hace muchos años. Loretta Lynch es, si se quiere, el vehículo, la persona elegida para dar el golpe final. O mejor dicho, para dar el golpe que inicia todo un largo proceso, porque esto no termina, y que incluso hasta puede llegar a terminar con el propio Joseph Blatter en prisión. Hay la aparición incluso de un periodista escocés, Jeremy creo que se llama, o Jennings, no recuerdo. Jennings de escocés. El escocés, que hasta ha sostenido de que incluso Blatter puede ser un gran topo, un topo más, que desde hace tiempo, porque ya estaba en conocimiento de las investigaciones del FBI, al estar en conocimientos, él sostiene que bien pudo haber llegado a un acuerdo con la justicia norteamericana para no ir a prisión e ir de a poco soltando información para que se porque es raro el comportamiento de Blatter. Sí. ¿Qué pasó en estas 96 horas? Desde gracias, muchas gracias, eufórico, ¿no?, en el discurso de la elección en el Congreso, hasta ese tan apesadumbrado, pongo a disposición el cargo en el próximo Congreso. Es decir, yo creo que pasó algo. Bueno, ¿qué pasó? Precisamente
las últimas informaciones datan de que el propio Jeremy Volker, el secretario general de la FIFA, está comprometido en la transferencia de nada menos de 10 millones de dólares a una cuenta personal del que fuera secretario general de la CONCACAF. Igual algo de lo que dijo Javier me hace ruido. Yo la verdad que no quiero una justicia del planeta Tierra o una fiscal internacional que se meta por ahí en asuntos de injerencia de otro país. No quiero que vengan de Estados Unidos a hacer justicia acá. Bueno, en este caso se sostiene que el delito fue cometido, los contratos se firmaron en territorio de los Estados Unidos y corresponde que sea dentro del territorio de los Estados Unidos. Eso sí, pero me había quedado la sensación como diciendo, bueno, la justicia planetaria... Sí, pero también corre ese riesgo de que, por ejemplo, ahora, qué casualidad, la AFIP le suena el despertador de la denuncia y quiere ir detrás de la ruta del dinero de la familia Grondona. Justo ahora, antes no tuvo oportunidad de ir, es decir, y también, casualidad, que inicia una investigación nada menos que con los 3 acusados argentinos que están en estado de profugués. Ahora, porque todos sabemos que estando en esta investigación hasta se puede llegar a comprometer el otorgamiento de la extradición. ¿Y Perico, crees que esto va a significar algún cambio? Porque yo he visto a los presidentes de clubes, ¿no? En estas reuniones, que a mí me invitaron, a mí no me invitaron, y realmente lo que están tocando el violín en el Titanic, ¿no? Claro. Están tocando el violín en el Titanic. Yo con respecto a la rebeldía, yo quisiera decirte una cosa clara. Me parece que acá lo que marca el aspecto de quienes conducen son las acciones. Porque hoy entra todo en sospecha. Hoy los torneos entraron en sospecha. Hoy los premios que se han ganado con anterioridad entraron en sospechas. Hoy jugar hasta con un rival o que te toque una serie, digamos, fácil para el fútbol argentino o para alguna de las entidades madres que conducen el fútbol argentino, el brasilero, el venezolano, entra en sospecha. Entonces, yo escucho la discusión de los dirigentes argentinos, escucho periodistas avesados que hace años que están en esto y que han ido a las reuniones, a estas 2 reuniones que uno se hizo en el Hotel del Presidente, en el Savoy, en el Hotel del Presidente de Racing, en el cual unos fueron, otros no. Después se hace en el Comité Ejecutivo de la AFA. Y lo primero que le surge decir es un comunicado donde dicen que van a sacar 15 puntos para ver cómo van a hacer con el fútbol argentino y cómo lo van a acomodar de aquí para adelante. ¿Es un catálogo de buena voluntad? Sí, y después dicen que la AFA no está investigada y que tiene todos los papeles en orden. A ver, yo llamo a la cordura de presidentes que yo los conozco y sé que son de buena fe. A ver, Armando Pérez de Belgrano de Córdoba, Lames de San Lorenzo, como otros referentes. Yo creo que Marón es un buen dirigente. Ahora, tienen que hablar. Porque ahora es muy fácil ponerse los pantalones largos. Pero todos ellos y todos estos que están ahora, cuando estaba Julio Grondona no hablaban. O no está en los estatutos de que el club que debe muchísima plata y que no está acorde su presupuesto con lo que debe, no va a participar de los torneos. Y sin embargo no se ejecuta. Y sin embargo las penas se acomodan para quedar bien con unos y con otros. Mire, yo el otro día yo siempre digo que son las personas las que conforman un gran ente y le dan direccionalidad política o deportiva a ese ente. Yo nunca trabajé, más allá después dejé el fútbol, trabajé una vez en Ferro, después me retiré porque las cosas que viví no era como Lady en Echeverry, que yo le arreglé mi contrato dándole la mano. Entonces usted tiene que ver a dirigentes que yo me siento con Javier y sé que tiene una escuela para llegar a donde llegó. Yo tuve 5 años en mi club de barrio. Tuve mis divisiones inferiores donde ya iba mamando el fútbol casi profesional o de elite o de alto rendimiento. Después llegué a Primera División, donde estuve 13 años como profesional, donde jugué en Europa, en la selección, en el Mundial, en Copa América, en Olimpiadas. Fui viendo cómo era una pretemporada. Fui aprendiendo y me fui haciendo de esto que fue mi vida. Yo quiero que me diga cualquiera de ustedes, de todos los presidentes que hay en el fútbol argentino de esta parte hasta hace 20 años atrás, ¿qué divisiones inferiores tienen como para manejar el fútbol argentino? Y que yo tenga que ver hoy dirigentes que me entero que están perseguidos porque manejaban el mundo del fútbol y yo ni los conocía. No. Y
poco para Iván también, porque además de toda esta sospecha, están los miles de millones de pesos de Fútbol para Todos, que no hay rendición clara, que hay un dictamen muy categórico de la Auditoría General de la Nación. De 180 millones de pesos que no tienen ningún tipo de contrafacturación. Y bueno, estas cosas que ocurren. El año pasado estuvo un personaje bastante interesante, Chris Whaley, un inglés, claro. Acá en la Argentina. Chris Whaley fue la persona que tuvo a su cargo implementar las reformas en el fútbol inglés que hicieran que ese fútbol pasara de ser un fútbol violento e inseguro, los famosos hooligans, al espectáculo que vemos hoy, Kun Agüero, Di María, estadios sin rejas, sin alambrado, etc. Y yo tuve la oportunidad de cenar con él y me dijo dos cosas que me parecieron muy interesantes. Por un lado dijo algo que sabemos, que los hooligans no tenían lazos ni con los clubes ni con la política. Eran criminales independientes, por ende era mucho más fácil erradicarlos. Por el otro lado, y acá vino una especie de autocrítica para el hincha normal también. También me dijo que a ningún jugador se le hubiera ocurrido aplaudir a un hooligan, a ningún hincha se le hubiera ocurrido sacarse foto con un hooligan, no eran personajes que tenían admiración de parte del público. Y acá tenemos dos partes entonces, que tienen que ver con la calidad de nuestra democracia, la calidad de nuestros políticos, las personas, decías vos, Perico, estoy totalmente de acuerdo, y nuestra cultura democrática como ciudadanos. Fíjense, la democracia como cultura es una cultura de convivencia en un espacio público con quien piensa distinto, ¿no? Sin eso la democracia como instituciones no funciona. Hoy nuestras canchas, donde no podés jugar con público visitante, es el fracaso de eso. Claro. No podés ir a una cancha a convivir con quien piensa distinto, el hincha del otro equipo. Ahí demuestra que hay mucho trabajo por hacer a nivel de la política y a nivel de la ciudadanía. ¿Se imaginan un cambio a partir de todo esto que ha pasado? Sí, ¿sí? Definitivamente. ¿Sí? Claro, sí. Primero porque obviamente esto le hace mucho bien al fútbol. Esta crisis le hace mucho bien al fútbol. Incluso en ese discurso de Blatter señala la necesidad de recuperar la confianza. Ahora, ¿cómo la FIFA va a recuperar la confianza después de todo esto? Yo creo que el único camino lo pueden dar los exjugadores que siempre se han manifestado opositores Platini, Figo, a este oscurantismo impuesto por este gobierno de la Y hay que ver, y en ese mismo ente, hay que ver qué jugadores, ¿eh? Porque a mí no me importa hablar en nombre de quien sea Dios o quien sea el último de la final, a mí me interesan todos, ¿eh? Porque hubo muchos jugadores que yo los escucho hablar, pero que cuando le han dado la selección al dirigir, Julio Grondona era el padre que no tenían. Y cuando se la retiró y no se la renovaron, era el mafioso. Bueno, o Bilardo era el traidor. Entonces, ojo, ¿quiénes en todos estos años trabajaron y mientras trabajaron aguantaron todo ese proceso hasta el traspaso del fútbol que manejaban unos al fútbol que manejaban otros? Yo no veo a nadie que se enoje. Castrelli, a nadie que se enoje. Castrelli respondió por la FIFA. En la AFA, después de esta crisis, ¿algo va a cambiar? Porque si ya salen los dirigentes a decir acá no pasa nada. Hoy son todos huérfanos. Se murió papá. ¿Y eso? Y eso hace que todos empiecen a armar sus banditas. Vos me apoyás, vos no me apoyás. Esto es como todo. Se regenera. Están los de acá, a ver, yo tengo 50... Mandá a Coso que trabaje y opere sobre los votos de la B Nacional que valen lo mismo que River, Boca. Ahora son banditas. Y que siguen manejando el fútbol argentino y que van a implementar cambios. Acá lo que falta son dirigentes que estén acostumbrados en nuestro país y en todas las índoles, que estén acostumbrados a sembrar y que otro levante la cosecha. Acá quieren, pasan los clubes, acá agarran un club que tiene que tener un proceso para lograr un objetivo y viene un tipo y dice, no, pero ¿cómo yo voy a armarle el proceso para que el objetivo lo logre el que viene? Yo gasto 30 millones de dólares en un equipo espectacular que salga campeón y eso no lo garantiza nadie. Funden a los clubes, deben 500 millones de pesos, no le pagan a nadie. Agarran los clubes y tienen la vergüenza de pagar contratos de una manera, de otra, y esto se sabe, y la FIFA lo sabe, y lo sabe la AFA, y lo sabe AFI, lo sabe todo el mundo. Que mientras estamos discutiendo todo esto, decimos, bueno, qué horror esto, el señor Napolitano, el panadero napolitano, que terminó con un espectáculo de fútbol, todavía no lo llamaron a declarar y sigue en libertad. Pero escúcheme, Clara, tenemos un ministro de Seguridad que dijo de que no pone los policías, como decía Castelli, no pone los policías
dentro de lo que es la platea, la tribuna, porque la policía irrita. ¿A usted le irrita? A mí no me irrita. A mí no me irrita ni aunque me paren para pedirme los documentos del auto y la cédula verde. ¿A quién irrita? ¿Cómo podemos permitir que haya 3 personas que estén tirándole cosas? Y yo he visto una de las personas que la llamaban por teléfono, como diciéndole, viste, estoy acá, no los dejamos salir. Se le notaba en la voz. ¿Cómo se puede permitir esto? Javier Serrano. Volviendo al tema de la FIFA, insisto que en la figura de Figo, en la figura de Romario, es uno de los casos que demuestra por qué hay que comprometerse con la política, hay que participar, hay que animarse, como el caso de Romario, ¿no es cierto? Que hoy es senador de la Nación en los estados de Brasil. Y que aparte, junto con Platini, con Chilavert también, que se ha pronunciado siempre en contra de la administración de la FIFA, yo creo, y obviamente con Maradona, que también siempre lo ha hecho. Es decir, yo creo que son figuras relevantes y que solamente el conjunto de todos ellos puede devolverle la transparencia, el marco de seguridad y de confiabilidad a la FIFA tan perdido que lamentablemente la llevó a ocupar el estado que está ocupando. Bueno, a los 3 muchísimas gracias. Ya está con nosotros Mariano Recalde. Le vamos a preguntar cómo va a ser para ganarle a Lustó y Larreta. Es difícil, vamos a preguntárselo.